Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Una sola batalla naval, hace casi 2500 años, decidió el futuro de Occidente. En un estrecho angosto, una flota superada en número, al borde de la aniquilación, se enfrentó al imperio más grande que el mundo había conocido. Sí. Pero esto no es solo una historia de barcos y espadas, es una historia sobre psicología, sobre cómo una mentira bien contada puede ser más poderosa que 1000 naves. Exacto. Hoy vamos a desentrañar qué pasó realmente en las aguas de Salamina. Y para meternos de lleno en este tema, tenemos una mezcla de fuentes fascinante. A ver, No solo nos basamos en el historiador Heródoto, que es nuestra principal ventana a estos hechos, sino que también tenemos la visión de alguien que estuvo ahí, que sintió el terror y la adrenalina. ¿quién? El dramaturgo Esquilo, que luchó como un soldado más en esa batalla. Increíble. Y lo vamos a contrastar con un análisis supermoderno, ¿cierto? Cierto, usaremos teoría de juegos y modelos matemáticos que simulan la estrategia para entender por qué funcionó. E incluso nos vamos a atrever a preguntar, ¿qué habría pasado si la historia fuera diferente? ¿Qué mundo tendríamos hoy si esa batalla se hubiera perdido? Nuestra misión es esa, ir más allá de la crónica y entender las mentes, las decisiones y las consecuencias de un día que lo cambió todo. Muy bien, pues para entender la magnitud de lo que estaba en juego hay que pintar el cuadro completo. Sí, el contexto es clave. Estamos en el 480 a.C. Esta es la segunda gran invasión persa a Grecia, y es a una escala que el mundo antiguo jamás había visto. Jamás. Jerjes, el gran rey, no viene a conquistar, viene a aplastar y a vengar la humillación que su padre sufrió años antes. Y su avance ha sido implacable. La heroica resistencia en las Termópilas fue eso, heroica, Pero fue una derrota. Una vez superado ese obstáculo, el camino hacia el corazón de Grecia estaba abierto. y Atenas, el principal objetivo de Jerjes, ha sido evacuada en una operación desesperada. Imagina la escena. Los persas entran a una ciudad fantasma, la saquean y le prenden fuego. La moral de los griegos en ese momento, por los suelos. Su ciudad más importante es una ruina humeante. O sea, la situación es crítica. No es una exageración decir que estaban contra las cuerdas, a punto del colapso total. Totalmente. Y aquí es donde la obra de Esquilo, Los persas, nos da una clave que no es militar, sino digamos ideológica. ¿A qué te refieres? Él no lo narra como una guerra más. Para él es un choque de mundos. Es Asia contra Europa. Es la monarquía absoluta contra la idea emergente de la polis, la ciudad-estado. Es un imperio movido por lo que los griegos llamaban ibris. Exacto. Esa soberbia desmedida, la arrogancia de creerse invencible. Y del otro lado, ¿qué movía a los griegos? La libertad. Y no es un cliché. Esquilo pone en boca de los soldados griegos justo antes de la batalla una arenga que lo resume todo. A ver, Oh, hijos de la Hélade, andad, libertad a la patria, libertad a vuestros hijos, a vuestras esposas y a los templos de los dioses de vuestros padres y a las tumbas de vuestros mayores. wow. Por todo ello vais ahora a empeñar la lucha. Para ellos era literalmente todo o nada. Si perdían, lo perdían todo. Bien, hablemos de los arquitectos de esta confrontación. Del lado griego, la figura es Temístocles. Y lo fascinante de él es que no era el típico general aristócrata. Era más bien un político populista, un tipo astuto que venía de fuera de la élite. Exactamente, y eso es crucial para entenderlo. Él veía las cosas de otra manera. Años antes de la invasión, cuando nadie veía la amenaza, él tuvo una visión. Que el futuro de Atenas estaba en el mar. Justo, no en sus murallas de tierra. Y aquí viene su jugada maestra. La de las minas de plata. La de las minas de plata de Laurión. Se descubre una nueva beta riquísima, y la tradición decía que ese dinero debía repartirse entre los ciudadanos. Lo popular, lo fácil. Claro, pero Temístocles se planta ante la asamblea y les dice:
básicamente. No se gasten ese dinero. Inviértanlo en algo que nos salvará la vida. Construyamos la flota más grande que Grecia haya visto. Convenció a la gente de renunciar a un beneficio inmediato por una seguridad a largo plazo. Una decisión increíblemente difícil y visionaria, ¿no? Dificilísima. Pero no solo tuvo que luchar contra la opinión pública. Sus propios aliados no le hacían la vida fácil. Los espartanos. Los espartanos, que comandaban el ejército, querían hacer lo de siempre. Retirarse, construir un muro y defender solo el Peloponeso. O sea, abandonar Atenas a su suerte. Y es ahí donde sale a relucir el carácter de Temístocles. Hay una anécdota famosa de un debate acaloradísimo con el comandante espartano. Sí. En un punto, el espartano harto levanta su bastón para golpearlo. Y Temístocles, en lugar de achicarse, le suelta una frase para la historia. Pégame, pero escúchame. ¡Qué personaje! Esa mezcla de audacia y convicción fue lo que mantuvo unida a la frágil alianza griega. Sin duda. Mientras tanto, en el otro bando, el persa, tenemos un personaje que parece sacado de una serie de televisión. Jaja, totalmente. Una mujer en un mundo de hombres. Artemisia, la reina de Caria. Fíjate que hasta el propio Heródoto, nuestro cronista, se sorprende. Escribe que le parece extraordinario que una mujer participara en la expedición. Y no estaba de adorno, ¿eh? Para nada. Comandaba su propio escuadrón de 5 naves y era conocida por su pericia. Jerjes la valoraba por encima de casi todos sus generales. Tanto que le pide consejo justo antes de la batalla clave, en Salamina. Y lo que ella le dice es, en retrospectiva, de una lucidez aplastante. Le dice con una lógica impecable que no pelee en Salamina. Así de claro. Así de claro. Le advierte, señor, tus aliados navales son de poca confianza. En el mar, tus hombres son tan inferiores a los griegos como las mujeres lo son a los hombres. Fue brutalmente honesta. Un momento, hundir a uno de sus propios aliados, eso es brutal incluso en una guerra. ¿Fue pura supervivencia a sangre fría o había algo más en juego para ella? Esa es la pregunta del millón. Su propuesta era estratégica. En lugar de un combate naval riesgoso, sugería usar su superioridad para bloquear a los griegos, cortar sus suministros y dejar que se consumieran entre ellos. Una guerra de desgaste. Exacto. Básicamente le dijo a Jerjes, tienes todas las cartas. No necesitas arriesgarlo todo en una sola mano. Gana por asfixia, no por un golpe de suerte. Un consejo brillante. Entonces, la gran pregunta. ¿Por qué un monarca absoluto como Jerjes, que tiene a su consejera más astuta diciéndole la jugada correcta, decide hacer exactamente lo contrario? Por hibris, pura y dura. Su ego. Su ego. Jerjes sentía que en la batalla naval anterior sus tropas no habían luchado con suficiente fiereza porque él no estaba presente para observarlos. Quería un espectáculo. Quería ser espectador de primera fila de la aniquilación total de los griegos. Su orgullo lo cegó por completo. Desestimó el consejo más sabio que recibió. Y aquí es donde la astucia de Temístocles se cruza con la arrogancia de Jerjes, sabiendo que los aliados griegos estaban a punto de desbandarse. Y que su única oportunidad era pelear en el estrecho, ¿sí? Temístocles idea una de las mayores trampas de la historia militar. Es una jugada de un riesgo altísimo. Envía a su esclavo de mayor confianza, un hombre llamado Sicino, en un bote en medio de la noche, remando directamente hacia la flota persa. Con un mensaje. Con un mensaje para Jerjes. Espera, ¿me estás diciendo que el arma secreta de los griegos fue básicamente una mentira? Exacto. No un nuevo tipo de barco ni una formación de batalla secreta, sino un engaño psicológico. Eso lo cambia todo. Precisamente, el mensaje que llevaba Seleucino era oro puro. Decía, Temístocles, el comandante ateniense, en realidad está de tu lado. ¡Increíble! Te informa que los griegos están muertos de miedo, peleados entre ellos y planean escapar esta misma noche. Si bloqueas las salidas del estrecho ahora, podrás atraparlos a todos. Y Jerjes, cuya mentalidad ya estaba predispuesta a creer en la cobardía griega y en una victoria fácil, muerde el anzuelo por completo. Se lo traga entero. Se lo traga entero. Inmediatamente ordena a su flota que se movilice y bloquee las salidas. Esto obliga a sus marineros a pasar toda la noche remando y en alerta máxima. Mientras los griegos, irónicamente, descansan plácidamente en sus barcos sabiendo que la trampa está tendida. Justo. Y esto que parece una anécdota increíble, tiene un respaldo en la teoría moderna. Hay un análisis que aplica la teoría de juegos, ¿no es así? Sí, y es fascinante cómo encaja. Usando un modelo llamado Halcón Paloma, se analiza la situación. A ver, explícanos. Los griegos, al estar acorralados y ser la fuerza más débil,
No tenían más opción que adoptar una estrategia de halcón. Agresiva, total, a vida o muerte. No podían permitirse una retirada. Pelear era su única salida. Su única salida. ¿Y la mentira de Temístocles qué papel juega en este modelo? Claro. Logra que los persas, que deberían haber sido el halcón por su poderío, adopten mentalmente una postura de paloma. Porque creen que va a ser fácil. Exacto. El mensaje falso les hace creer que la victoria será fácil, que los griegos ya están derrotados y huyendo. Subestiman por completo la situación. O sea que Temístocles no solo eligió el campo de batalla, sino que manipuló la mentalidad de su enemigo antes de que se disparara la primera flecha. Exacto. El modelo matemático también analiza otros factores. Como la geografía. Claro. Y lo que este modelo demuestra de forma fascinante es que la geografía no era solo un factor, era el factor decisivo. ¿Tanto así? Las simulaciones son brutales. En mar abierto, los griegos no tenían casi ninguna posibilidad de ganar. Temístocles no eligió un buen lugar para pelear, eligió el único lugar donde podían ganar. ¿Y qué hay de la tecnología? Se habla mucho de los trirremes griegos. Eran, digamos, los misiles teledirigidos de la antigüedad. Naves más pesadas y robustas que las persas, diseñadas para ser rápidas y maniobrables en espacios cortos. Y tenían el espolón de bronce. El embolón. Un espolón reforzado en la proa, diseñado con un único propósito: reventar el casco de un barco enemigo. La táctica griega no era abordar, era embestir y hundir. Estaban hechos a medida para la pelea de callejón que Temístocles había planeado en Salamina. Exactamente. Así que con el cebo en el agua y el orgullo de Jerjes picando el anzuelo, el escenario estaba listo. Para una masacre. Al amanecer, cuando la flota persa entra al estrecho, se topan con una sorpresa. Se encuentran con el infierno. Totalmente. En lugar de una flota desorganizada y en pánico intentando huir, ven a los trirremes griegos en perfecta formación de batalla, cantando su peán de guerra. Listos para el combate. Y la flota persa, agotada tras una noche en vela, entra en el angosto canal. Y de repente, su mayor ventaja, el número, se convierte en su peor pesadilla. ¿Cómo es eso posible? Imagina el caos absoluto. El sonido del crujir de la madera, los gritos en 10 idiomas diferentes. Los barcos persas, más grandes, son como camiones tratando de maniobrar en un callejón. Se estorban, chocan entre ellos. Un desastre. Los griegos, con sus naves más ágiles, los cazan uno por uno. Mientras tanto, Jerjes observa todo, impotente, desde un trono dorado que había mandado a instalar en la costa. Y en medio de esa carnicería, la historia nos regala el momento estelar de Artemisia. Una de las anécdotas más increíbles de la guerra antigua, sin duda. Cuéntanos. En el fragor del combate, el barco de Artemisia está siendo perseguido de cerca por un trirreme ateniense. No tiene escapatoria. ¿Y qué hace? Lo impensable. Ve un barco aliado de su propio bando que le está bloqueando el paso. No me digas. Sin dudarlo un instante, ordena a sus hombres que embistan a toda velocidad a su propio aliado y lo hundan. ¡Qué barbaridad! ¿Hundir a uno de los suyos? ¿Para qué? Fue un acto de genialidad táctica y supervivencia a sangre fría, con, como lo describe Heródoto, una doble ventaja. ¿Doble? Primero, el capitán del barco ateniense que la perseguía, al verla hundir un barco que él cree persa, asume una de dos cosas: o es griega o es una desertora. Y la deja en paz. Cambia de rumbo y la deja en paz. Acaba de salvar su vida. Brutal. ¿Y la segunda ventaja? Es aún más increíble. Jerjes, desde su trono en la colina, ve la acción. No distingue bien las insignias, solo ve que la nave de Artemisia embiste y hunde una nave enemiga. Y asume que es una nave griega. Exacto. Uno de sus consejeros le dice: «Señor, ¿ves cómo lucha Artemisia? Ha hundido un barco enemigo». Y Jerjes pronuncia la famosa frase que inmortalizaría a Heródoto: Mis hombres se han convertido en mujeres, y mis mujeres en hombres. Esa misma. Su maniobra no solo la salvó, sino que, irónicamente, elevó todavía más su prestigio ante el rey. Es una frase increíble. Suena a algo que un guionista de Hollywood escribiría. El hecho de que sea real nos da una idea de la personalidad de esta mujer. Una estratega de primer nivel. Sin duda. La derrota persa fue catastrófica. La mayor parte de su flota quedó destruida. Y Jerjes, ahora aterrorizado de que los griegos pudieran cortar su ruta de escape, entra en pánico. Y, por supuesto, adivina a quién llama para pedirle consejo. A Artemisia, la única persona que le había dicho la verdad desde el principio. Y esta vez sí le hizo caso. Ella le dio el consejo perfecto para salvar su imagen. Regresa a Persia y deja a tu general Mardonio con un ejército para que termine el trabajo. Le permitió retirarse sin parecer un cobarde. Justo, Jerjes se fue,
y Mardonio sería finalmente derrotado al año siguiente en la batalla de Platea. Entonces, la victoria en Salamina y luego en Platea selló la independencia de Grecia. Pero el impacto va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá, esta victoria inaugura lo que conocemos como la Edad de Oro de Tiempo Atenas. avanza, Claro. pero Sin la amenaza historia persa, nunca se Atenas detiene. crea la Liga de Gracias Delos, por que en la escuchar. práctica se convierte Y en su hasta imperio. nuestro próximo El dinero y la encuentro. seguridad que esto trae permiten un florecimiento cultural sin precedentes. La democracia de Pericles, la filosofía de Sócrates y Platón, la arquitectura del Partenón, Todo eso nace directamente de la confianza y el poder ganados en Salamina. lo que nos lleva inevitablemente al terreno de la historia alternativa. ¿Cómo de irreconocible sería nuestro mundo si los persas hubieran ganado ese día? Es una de las grandes preguntas contrafácticas de la historia. Si los persas ganan, Grecia se convierte, en el mejor de los casos, en una provincia del imperio. Una satrapía. Una satrapía. El centro cultural griego no habría sido Atenas, y la democracia ateniense, ese experimento radical, habría sido aplastada antes de florecer. El famoso efecto mariposa. Exactamente. Sin el florecimiento de Atenas no tendríamos la base filosófica y política sobre la que se construyó gran parte del pensamiento occidental. No habría un Alejandro Magno como lo conocemos. Probablemente no. Algunos incluso especulan que, sin una Grecia fuerte y una Roma que heredara su cultura, el poder dominante del Mediterráneo podría haber sido Cartago. La trayectoria de la civilización occidental sería literalmente otra. Completamente distinta. Entonces, cuando lo analizamos a fondo, Salamina fue mucho más que una batalla. Fue un punto de inflexión, donde la estrategia superó a la fuerza bruta, la psicología venció a los números. Y la audacia le ganó a la arrogancia. La historia que conocemos se escribió en esas aguas estrechas. Y la lección es que no la escribieron los que tenían más barcos, sino los que entendieron mejor la geografía, la tecnología y, sobre todo, la naturaleza humana de su enemigo. Lo que nos deja con una idea final para reflexionar. Una pregunta que resuena hasta hoy. La historia de Salamina nos deja este pensamiento. Jerjes lo tenía todo: los datos, el poderío militar abrumador e incluso el consejo correcto de Artemisia. Pero su orgullo, su ibris, lo cegó. Mientras que Temístocles, con menos recursos, se enfocó en entender la mente de su oponente. Y explotar sus debilidades. Y esto nos obliga a preguntarnos, en los grandes conflictos de hoy, ya sean militares, políticos o incluso empresariales, ¿qué sigue siendo más decisivo? ¿La abrumadora cantidad de recursos o la profunda y astuta comprensión de la naturaleza humana? Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.